El día de hoy vamos a comenzar con el estudio de la hidrodinámica, con dos conceptos muy importantes para la misma: gasto y flujo. Comencemos definiendo lo que es hidrodinámica. Hidrodinámica se define como la rama de la hidráulica que se encarga del estudio del movimiento de los fluidos. Los fluidos en movimiento, el movimiento de los fluidos. ¿Cómo es que los fluidos pueden moverse? Bueno, vamos a tener que pensarlo, vamos a tener que crearlo, imaginarlo, observando aparatos como este. Una llave de agua, una simple llave de agua, que cuando está cerrada, pues el fluido se queda allá. Sin embargo, cuando la abrimos, pues el fluido empieza a fluir, el agua empieza a correr, empieza a desplazarse a través de él. Esa es la parte clave en el estudio de la hidrodinámica, el movimiento de los fluidos. Podemos también verlo a través de conductos mucho más grandes que una simple llave de agua, como por ejemplo en las poblaciones donde contamos con agua potable. El agua potable está diseñado con un sistema de tuberías que van de la más grande a la más pequeña hasta llegar a nuestras casas, hasta llegar y poder llenar nuestras cisternas, nuestros tinacos. Es el estudio de la hidrodinámica, ver la capacidad que debe tener, la cantidad de agua que debe llevar a través de ellos. O incluso también estudiar la corriente de un río. Fíjense cómo en este río pues el agua está fluyendo. El agua fluye y lleva cierta cantidad de agua en cada segundo, en cada unidad de tiempo. Estudiar el caudal o el flujo de una corriente de un río es parte del estudio de la hidrodinámica. Pero bueno, para la materia, para las fórmulas que vamos a ir analizando, es importante identificar una imagen como la que les estoy mostrando aquí a continuación. Fíjense cómo esto es una tubería que tiene diversas características. Sin embargo, en esta ilustración se muestra gran parte de las características de un conducto que iremos estudiando conforme vayamos desarrollando cada uno de los conceptos, leyes y principios de la hidrodinámica. Los primeros dos conceptos que vamos a estudiar son muy importantes, puesto que de ellos pues vamos a ir generando nuevas cosas, nuevas leyes, nuevos principios con los que ya terminaremos el estudio de la hidrodinámica. Gasto y flujo, dos conceptos muy importantes para el estudio de la hidrodinámica y con los cuales tendremos que comenzar a trabajar. Comencemos con el primero. Gasto, también conocido como caudal. Hace un momento les mencionaba el caudal de un río. ¿Qué es el caudal? Es la cantidad de agua que atraviesa, en este caso, la corriente de un río. Pero bueno, para física, para el desarrollo de hidrodinámica, lo entenderemos como gasto. ¿Qué es el gasto? Se define como la relación existente entre el volumen de un líquido que fluye por un conducto y el tiempo que tarda en fluir. Relación entre el volumen y el tiempo que tarda en fluir. De acuerdo a esta definición, de acuerdo a su concepto, el gasto en hidrodinámica se presenta mediante una fórmula bastante sencilla. Su concepto lo dice: la relación entre el volumen de un líquido que fluye y el tiempo que tarda en fluir. Eso es el gasto. Volumen sobre tiempo. ¿Recuerdan cómo debe medirse el volumen? ¿Con qué unidad debemos medir el volumen? ¿Con qué unidad debemos medir el tiempo? Bueno, entonces el gasto puede ser medido con diversas unidades. Por ejemplo, volumen, litros. Los litros son un volumen. Tiempo, horas. Horas son un tiempo. Litros sobre horas. Litros por cada hora. Litros por cada segundo. Mililitros por cada segundo. Fíjense cómo en todas estas unidades que les estoy mostrando, estoy hablando de gasto, porque estoy hablando de la cantidad de volumen sobre un tiempo determinado. Sin embargo, en el sistema internacional, de donde debemos trabajar siempre en este curso, las unidades de gasto deben siempre estar expresadas en las unidades básicas del sistema internacional, que son, para volumen, metros cúbicos,
y para el tiempo, segundos. Metros cúbicos sobre segundos. Esa es la unidad del sistema internacional para medir gasto. ¿Ok? Bueno. El gasto de un conducto también puede calcularse si conocemos la medida del área de su sección transversal y la velocidad a la que fluye el líquido. ¿Qué es esto? Bueno, imaginemos aquí tenemos una tubería. Si yo pudiera medir la velocidad a la que fluye un líquido a través de ella, la velocidad, si yo la puedo medir y si yo conozco el área de su sección transversal, ¿qué es esto? Si yo cortara esta tubería en una sección transversal, perpendicularmente, bueno, el área del orificio que queda es el área de su sección transversal. Entonces, si yo conociera el área de su sección transversal y la velocidad a la que fluye un líquido, también puedo calcular o también puedo medir cuánto vale su gasto. También puedo medir qué tanta cantidad de volumen de agua corre a través de esa tubería en un segundo. Y eso lo vamos a hacer mediante una fórmula que también es bastante sencilla. Gasto es igual a la multiplicación del área de su sección transversal por la velocidad a la que fluye ese líquido. Gasto es igual área por velocidad. Y ese gasto nuevamente tenemos que verlo expresado en unidades metros cúbicos sobre segundos. Pero ¿cómo nos da esto? ¿Recuerdan cómo se mide área? ¿Con qué unidad debo medir área? Bueno, área debo medirla en metros cuadrados y la velocidad debo medirla en metros sobre segundos. Al multiplicar estas dos, el resultado nos da en metros cúbicos sobre segundos. El siguiente concepto que debemos analizar se llama flujo. Flujo es algo muy parecido a lo que fue gasto, pero vamos a definirlo. Flujo se define como la relación existente entre la cantidad de masa de un líquido que fluye por un conducto y el tiempo que tarda en fluir. Bastante parecidos. Por eso tengo que hacerles una pequeña pregunta. ¿El agua tiene masa? ¿El agua pesa? Por supuesto que sí. El agua es materia. Toda cantidad de materia se convierte en una masa. Y entonces, si yo pudiera pesar, si yo pudiera medir la cantidad de masa que está fluyendo a través de esa tubería en un tiempo determinado, entonces tengo lo que es flujo. Hace un momento cuando definimos gasto se definía como la relación que hay entre el volumen de un líquido y el tiempo que tarda en fluir. Ahora flujo es muy parecido, sin embargo tiene un pequeño cambio. Se trata ahora de la cantidad de masa que fluye y el tiempo que tarda en fluir. Por esta razón, de acuerdo a este concepto, el flujo se expresa mediante la siguiente fórmula. Flujo es igual a masa sobre tiempo. ¿Cómo debemos medir masas? ¿Con qué unidad? Exacto, kilogramos. Y el tiempo en segundos. Por lo que flujo debemos medirlo, debemos expresarlo en el sistema internacional con la siguiente unidad: kilogramos por segundo. ¿Cuántos kilogramos de agua fluyen en cada unidad de tiempo, en cada segundo? De otra forma, también, de acuerdo a ciertos despejes, podemos establecer que el flujo también puede ser calculado utilizando la siguiente fórmula. Si yo conozco el gasto que tiene una tubería mediante la fórmula, como ustedes quieran, la fórmula de gasto, volumen sobre tiempo. Si yo ya conozco cuánto vale el gasto, ahora solamente tengo que multiplicarlo por una variable que debemos conocer. Se llama densidad. Gasto por densidad. Recuerden qué es la densidad. Relación que existe entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. O sea que mientras más denso sea, más masa tiene. Mientras menos denso sea el líquido, menos masa tiene. Entonces, esta fórmula nos dice que si yo multiplico el gasto de la tubería por la densidad del líquido, también puedo calcular cuánto vale el flujo. Bueno, para terminar este pequeño tema, vamos a recordar el formulario con el que contamos.
Yo les aconsejo que ustedes vayan anotando esto y creando su propio formulario para que cuando terminemos todo el desarrollo del bloque, pues tengan un formulario bien ordenado y bien entendido de cada uno de los conceptos que estamos viendo. Formulario, recordemos, para gasto tenemos dos fórmulas. La primera, de acuerdo a su concepto, gasto es igual a volumen sobre tiempo. Y fíjense cómo se lo estoy poniendo dentro de esta pirámide. ¿Por qué? Porque en los problemas que tengamos que resolver, muy seguramente vamos a tener que realizar despejes de cada uno de ellos. Por ejemplo, donde tengamos que calcular el tiempo o donde tengamos que calcular el volumen. Pero bueno, ustedes ya saben despejar. La siguiente fórmula, cuando conozco el área de su sección transversal y conozco la velocidad a la que fluye el líquido, aplico la fórmula. Gasto es igual al área por la velocidad. Estas son las fórmulas para calcular el gasto. ¿Cuándo vamos a utilizarlas? Bueno, dependiendo de los datos que nos dé el problema. Por otra parte, tenemos las fórmulas de flujo. En flujo también tenemos dos fórmulas. El primero, de acuerdo a su concepto, flujo es igual a la masa dividido entre el tiempo, kilogramos sobre segundos. De aquí, inclusive también podríamos realizar despejes. Por ejemplo, donde tuviéramos que calcular la cantidad de masa que fluye o el tiempo que va a tardar en fluir. Puede ser. Y de otra forma, también tenemos la última fórmula, donde si conocemos el gasto y conocemos la densidad del líquido, solamente decimos que el flujo es igual al gasto por la densidad y entonces con eso ya podemos calcularlo. En el siguiente video vamos a practicar resolviendo algunos problemas utilizando las fórmulas del formulario antes descrito. Estén pendientes de su publicación, saquen libretas, saquen calculadoras y utilicen adecuadamente sus fórmulas para practicar todo esto y que les quede bien claro. Nos vemos.